Escoger una marca no es una decisión cualquiera. Escoger la marca es el punto inicial a partir del cual vamos a escoger un nombre de dominio, quizás el nombre del negocio, el referente para desarrollar una franquicia, el referente para crear la propuesta de valor, elegir a la audiencia, la persona indicada que va a adquirir mi producto, mi servicio o va a conectar con mi mensaje. Al escoger la marca, estamos definiendo un grupo de cosas importantes y elegirla es tan importante que es uno de los primeros pasos que debe tomarse incluso antes de invertir dinero en el desarrollo de una idea de negocio o en una carrera artística o profesional. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Por dónde vamos a empezar? En primer lugar, es mi deber recordarles que este video, este espacio, no es asesoría legal. Quien les habla es Gisela Ayala. Soy abogada en los Estados Unidos y me dedico a asesorar negocios pequeños, medianos y grandes emprendedores en la elección de sus marcas, en la protección de sus negocios, elaboración de contratos y en crear una estrategia de compliance y de planeación legal que les permita protegerse desde el inicio, tomar decisiones para crecer y advertir riesgos. Si ya queremos tomar decisiones con respecto a nuestro negocio, nuestra carrera artística, nuestro plan, debemos adquirir asesoría legal personalizada en privada cuando podamos compartir cuestiones específicas sobre lo que nos afecta de manera personal a nuestro negocio y recibamos una asesoría dependiendo de nuestras necesidades, ajustada a lo que necesitamos en particular. Dicho eso, este espacio del día de hoy vamos a tratar los temas importantes que hay que tener en cuenta antes de elegir una marca, antes de comprometerse con un signo que quizás o quizás no responde a nuestras necesidades. Por un lado, las necesidades de desarrollo empresarial, de expresión artística, una marca, un símbolo que refleje lo que queremos decir a nuestra audiencia, al público al que estamos atendiendo, para el cual estamos creando contenido. Y de otro, al elegir un símbolo que va a tener un valor económico. Es muy importante tener en cuenta que la elección de la marca va a tener un efecto directo con mi capacidad de monetizarla, de hacer dinero con ella. También es importante tener en cuenta que las cuestiones de las que vamos a hablar son especialmente relevantes para los Estados Unidos, pues es en esta jurisdicción principalmente, no la única, pero principalmente donde se desarrolla la práctica profesional de nuestra firma, GAM Law Office, en los Estados Unidos, sin perjuicio de que tengamos partners y afiliados con los que trabajamos para responder a las necesidades de nuestros clientes fuera de los Estados Unidos. Esto para que lo tengan en cuenta, para que sepan quién les habla, la abogada Gisela Ayala. Dicho eso, vamos a empezar. Pues bien, vamos a empezar respondiendo a esta pregunta que, aunque parece obvia, es importante explorar. ¿Qué es una marca? Una marca es un símbolo distintivo. Es un símbolo que se adopta en el mercado para al menos tres objetivos principales. Por un lado, diferenciarse en el mercado. Quiero ser diferente de la competencia, porque al ser diferente de la competencia voy a captar la atención de mi audiencia, de mi usuario, de mi comprador objetivo. Y por eso es que queremos elegir la marca correcta. De otro lado, la marca como un símbolo distintivo tiene también la función de transmitir información a quien toma una decisión de compra. Esto quiere decir que la marca es source of information, es la fuente de información. Específicamente en los Estados Unidos se habla de que es commercial source information, es decir, una marca le comunica al consumidor, a la audiencia, quién es el responsable por un producto o servicio y qué tipo de calidades, qué cualidades podemos esperar de dicho servicio o dicho producto. Por ello, la marca, en tercer lugar, tiene la función de cultivar el goodwill, ese reconocimiento de quienes participan en un mercado y de protegerlo,
de tal forma que en la jurisdicción de los Estados Unidos las marcas se protegen desde el punto de vista de evitar la copia sin autorización y también desde el punto de vista del derecho publicitario, es decir, evitar la confusión del consumidor. Por ejemplo, en campañas publicitarias que dan la apariencia de que una marca está apoyando o siendo el patrocinador del mensaje de otra cuando no lo es. La marca, por transmitir información a ese consumidor, es protegida entonces, por un lado, en beneficio de los participantes del mercado que tienen derecho a proteger y a gozar de ese reconocimiento o goodwill que han desarrollado, y de otro lado, desde la perspectiva del consumidor que toma decisiones de compra basado en lo que la marca le transmite. Con respecto a las marcas, también es importante tener en cuenta que la protección de las marcas se da en el contexto de lo que llamamos trademark law, que es diferente del patent law o derecho de patentes y el copyright law, el derecho de derechos de autor en los Estados Unidos, llamado copyright. Vamos a empezar entonces con el patent law o derecho de patentes. Las patentes están enfocadas en proteger las invenciones con aplicación científica. Quiere decir que una patente se enfoca en la funcionalidad de un producto o de un diseño, mientras que la marca se enfoca en su capacidad de distinguir productos o servicios en un mercado. Los requisitos de las patentes son bastante técnicos y requieren además un análisis de lo que se llama el prior art o el estado del arte. Si lo que pretende haberse sido inventado ya existía, así fuera de manera reservada, una invención no va a ser protegida por el derecho de patentes. De otro lado, si una marca existe pero es abandonada y un nuevo participante del mercado la adopta, dicha marca puede cambiar de dueño. Ahora nos vamos a referir al copyright o derechos de autor. El copyright en los Estados Unidos tiene el propósito de proteger al autor de obras creativas para que tenga el derecho a decidir cómo se usa su obra y a recibir una compensación económica por decidir en qué términos va a permitir el uso de su obra. Adicionalmente, el copyright o el derecho de autor en los Estados Unidos busca fomentar el desarrollo de las artes, el desarrollo de las ciencias, mientras que las marcas, de nuevo, buscan diferenciar productos o servicios en el mercado y proteger al consumidor. Ahora, es posible que un creativo, un influencer, un negocio tenga diferentes tipos de activos de propiedad intelectual. Puede tener marcas. Esas marcas, si están relacionadas con un diseño o una caricatura, pueden también estar protegidas por el derecho de autor y podría desarrollar una pieza original de ropa o una invención científica inspirada por esos logos, esas creaciones artísticas, entre otras. Lo importante es saber que existen diferentes piezas de propiedad intelectual y cada una merece atención específica y protección enfocada en la área del derecho que le aplica de manera específica. Y allí es donde se encuentra el beneficio y el privilegio de contar con la asesoría legal adecuada. ¿Qué pasa ahora con los nombres de dominio y los nombres del negocio? Un empresario nuevo, un influencer, puede empezar utilizando un nombre artístico. Este podría ser un doing business as o nombre comercial. Desde el punto de vista de lo regulatorio, el DBA o Doing Business As, de manera oficial y con efectos legales, requiere un registro ante el Departamento de Estado del estado donde se hacen negocios. Si tú haces negocios en los Estados Unidos, debes hacer el registro ante el Departamento de Estado, la División de Corporaciones y Entidades del Estado de Nueva York. Sede principal en Albania, la capital del estado de Nueva York. De otro lado tenemos el nombre del negocio, y cuando hablamos del nombre del negocio nos referimos al nombre específico de una entidad, sea una Limited Liability Company o LLC, una Corporation o Corp, o una Limited Liability o una Limited Partnership, que es una entidad
un poco más flexible, pero que también requiere registro ante el Departamento de Estado. Estos nombres específicos de entidades son diferentes de las marcas. Y voy a darte un ejemplo drástico. Tú podrías perfectamente tener como nombre de negocio Zapatos LLC. No es muy original, no tiene que ser original para estar protegido como nombre de negocio, como la identidad legal de una entidad. Alguien podría registrar Zapatos Corp. Son idénticos con respecto a la palabra zapatos, pero es que en el mundo del nombre de un negocio lo importante es que sean suficientemente diferentes. Si uno es Zapatos LLC y el otro es Zapatos Corp, ambos nombres pueden coexistir. Allí está la diferencia con el mundo de las marcas. Vamos a hablar del consumidor y de la confusión que pretende evitarse, y por eso dos marcas que son altamente parecidas es posible que no puedan coexistir en dueños diferentes. Ahora, con respecto a los nombres de dominio y los nombres de negocio, existe un fenómeno parecido. Y es que las autoridades que registran a los negocios, el Departamento de Estado, y la autoridad que registra los nombres de dominio o el registrar, no realizan realmente una búsqueda exhaustiva, pues el cambio en un solo carácter hace admisible la adquisición del nombre de un negocio o un nombre de dominio. Es por eso que es importante entender el mundo de las marcas y cómo a través de un derecho de marcas podemos limitar el uso de nombres de dominio que se parecen a mi marca y evitar a veces el nombre de un nombre de negocio que también se parece a mi marca, entendiendo en todo caso que son conceptos diferentes y que por ello yo debería proteger mi propiedad intelectual en diferentes maneras con una estrategia que me permita limitar el uso de terceros y de nuevo monetizarlo y hacerlo algo de valor real. Pues bien, cuando hablamos de marcas también es importante entender que hay diferentes tipos de marcas y las podemos clasificar, por ejemplo, de acuerdo al grado de distintividad que las caracteriza. En el espectro de menos distintividad, es decir, las marcas que son poco fuertes, que realmente no van a diferenciar un producto o un servicio de otro en el mercado, están las marcas genéricas, es decir, esas marcas que tienen el nombre del producto o de manera general lo describen y por lo tanto no pueden ser protegibles. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que a veces una marca única puede sufrir un proceso de generización, de convertirse única a convertirse en el nombre mismo del producto. Este, por ejemplo, es un fenómeno típico de aspirin o aspirin en inglés o aspirina. Aspirin era el nombre o la marca de un producto médico que con el tiempo se fue volviendo genérico y empezaron a surgir marcas de aspirina. Y de allí es que esta marca, que en su momento fue original, se volvió genérica. Por eso cuando pensamos en las marcas para evitar que sufran ese fenómeno de volverse genéricas, debemos recordar que las marcas deben utilizarse como adjetivos o como el nombre de la empresa y nunca volverse ni el sustantivo ni el nombre del producto, porque si convertimos a la marca en el nombre del producto, puede convertirse en un genérico y pueden surgir marcas de ese producto y no queremos eso. Muy importante tenerlo en cuenta. Aunque se han dado algunos fenómenos como comprar un Mac, el Mac sigue siendo una marca y en todo caso las personas adquieren computadores que pueden ser Mac o pueden ser Hewlett Packard o pueden ser de otras marcas también. Pero es importante tener cuidado con el uso de esas marcas. Para ello, de nuevo, la asesoría legal puede hacer la diferencia. Siguiente tenemos las marcas descriptivas. Las marcas descriptivas tampoco son protegibles porque hablan de las características del producto, de las características de la audiencia o el usuario que las va a utilizar o de las características de la experiencia o el lugar donde ese producto o servicio se presta. Y estas marcas, por describir alguno de esos aspectos, no son protegibles. Al entregarse por parte de la autoridad un derecho marcario, se entrega un monopolio para usar de manera exclusiva un símbolo, sea una palabra, una figura, un punto, un símbolo.
Por ello, la autoridad no puede entregarnos el monopolio sobre palabras, conceptos, figuras o colores que de hecho son necesarias para que el mercado funcione. No podemos proteger el café para identificar una marca de café, porque es que ese es el producto natural del producto y el mercado lo necesita para poder operar, para explicarle al consumidor de qué se trata ese producto. Por eso, cuando hablemos del color, veremos que la protección del color es bastante compleja y excepcional. Lo que debemos tener en cuenta es que cuando pensamos en una marca debemos alejarnos de palabras que evocan o describen lo que el producto hace, la experiencia que genera, el usuario o la audiencia a la que atiende, entre otras palabras descriptivas. Por supuesto, hay algunas excepciones. Y es cuando pensamos en el concepto de secondary meaning y acquired distinctiveness. Cuando terminemos de explicar las clases de marcas, volveré a este punto. Tenemos luego las marcas sugestivas. Las marcas sugestivas sugieren de qué se trata el producto o servicio, pero no lo describen y no son genéricas y por eso son protegibles. Aquí es cuando realmente entramos en el mundo de las marcas únicas y protegibles, es decir, que puedo registrar y proteger y excluir a otros de su uso sin autorización. Entonces, las marcas sugestivas invitan al usuario a saber de qué se trata el producto, pero ni lo describen ni son genéricas y como requieren algo de imaginación, son protegibles. Luego vienen las marcas arbitrarias. Este tipo de marcas son símbolos o palabras que vienen de una industria y se aplican a otra. Por ejemplo, cuando pensamos en tecnología, normalmente no pensamos en frutas. De allí, Apple es una marca arbitraria y una de las marcas más fuertes en el mundo. Por ejemplo, el logo de Starbucks, que tiene una sirena. Claramente, una sirena sería algo de pronto descriptivo, quizás sugestivo en la industria de los productos de mar. Pero para un restaurante o línea de café es algo único, arbitrario y por eso tiene distintividad suficiente para protegerse como marca. Y luego viene el concepto de fanciful. Las marcas que son fanciful son palabras inventadas, creadas de la nada, como Yahoo, que adquieren distintividad en la medida en que su dueño invierte en marketing y publicidad para educar a su público objetivo y enseñarle de qué se trata la marca. Entonces, como vemos en la pantalla, tenemos diferentes niveles de distintividad de las marcas. Queremos ubicarnos siempre en las marcas sugestivas, arbitrarias o fanciful. Esto para que lo tengan en cuenta al momento de elegir su marca y cómo van a proteger su propiedad intelectual. Otro punto importante cuando pensamos en las marcas son los nombres, pues no siempre un nombre se puede proteger como marca. Es importante tener en cuenta que en este punto va a aparecer el concepto del right of publicity o el derecho publicitario o de la autoimagen, como se conoce en otras jurisdicciones, que lo que pretende es proteger las características físicas, de appearance, features de una persona, su nombre y su privacidad. Por ello, para que una marca sea registrada como nombre, debe tener distintividad, acquired distinctiveness o secondary meaning, voy a explicar estos conceptos, y debe estar soportada con una autorización de la persona cuyo nombre se está registrando para que sea protegido como marca. Hablemos ahora de los conceptos de secondary meaning y acquired distinctiveness. Teniendo en cuenta que las marcas deben ser únicas y deben tener la capacidad de distinguir o diferenciar productos o servicios en el mercado, y de que existen marcas que no son tan fuertes, pero que de pronto son descriptivas un poco o sugestivas, surge el concepto de secondary meaning. Es decir, que la marca, teniendo un significado básico que realmente no es protegido, con el tiempo, gracias a los esfuerzos en marketing y publicidad de su dueño, adquiere un segundo significado en la mente del consumidor. Un caso típico de esto es Booking.com. Booking es el verbo de reservar algo en línea o en persona o de manera telefónica. Sin embargo, Booking.com, la compañía, lleva años invirtiendo en su publicidad, en su goodwill, en su página web y después de un litigio un tanto largo
con la USPTO, United States Patents and Trademark Office, la entidad que se encarga de proteger y registrar las marcas en los Estados Unidos, a Booking.com le fue reconocido el derecho a registrar y proteger la marca Booking.com. Esto, por supuesto, fue soportado con diferentes tipos de reportes e investigaciones de mercado y testimonios de consumidores que explicaron que realmente, más allá de que booking sea un verbo y yo haga booking en diferentes sitios web, al ver booking.com, estas palabras con este punto y .com juntos, había un significado específico. Realmente podían identificar a esta compañía y no a otras. Entonces, esta expresión, que era descriptiva, booking.com, desarrolló un segundo significado en la mente del consumidor. Ahora, esto no es fácil y requiere un gran esfuerzo y enfoque por parte de quienes desarrollan el marketing y la publicidad de una persona o compañía o influencer que desea proteger una marca. Y el segundo concepto es Acquired Distinctiveness, que está claramente relacionado, porque Acquired Distinctiveness se refiere a que un concepto, un símbolo, una palabra no es muy distintiva, pero que adquiere distintividad. De ahí viene el término Acquired Distinctiveness. Y ese es, por ejemplo, el caso de los colores. Vamos a explorarlo más en otro video, pero los colores de por sí no siempre pueden registrarse, porque se entiende que un color es ornamental. Lo que pretende es hacer que un producto se vea bonito, que atraiga al consumidor y no necesariamente está indicando la fuente comercial, el fabricante o información con respecto a la calidad del producto. Sin embargo, cuando un color tiene secondary meaning, un segundo significado, o ha adquirido distintividad, acquired distinctiveness puede ser protegido. Este es el caso de la suela de color rojo en los tacones de Louboutin. Aquí lo que es importante tener en cuenta en todo caso es que Louboutin pudo proteger los tacones que contrastan con la suela roja. Es decir, si alguien desarrolla un tacón rojo con suela roja, allí no hay derechos marcarios que pueda proteger Louboutin. Y finalmente, para concluir este primer capítulo acerca de la protección de las marcas y lo que debemos tener en cuenta, es fundamental entender que las marcas son un activo de propiedad intelectual con valor económico fundamental para un negocio y debe protegerse. De allí que llego a mi tema final y es las Common Law Trademarks y las Registered Trademarks. ¿Y cuál es la diferencia? Particularmente en los Estados Unidos se pueden adquirir derechos sobre una marca por el uso o por el registro. En este punto es importante tener en cuenta que esta es una característica típica de Estados Unidos e Inglaterra. ¿Por qué? Porque son países de common law que han desarrollado una gran parte de su jurisdicción, de su ordenamiento legal a través de decisiones judiciales. Cuando hablamos de common law trademarks, hablamos de marcas que no están registradas y que tienen para sus dueños derechos limitados. Es decir, al no estar registradas, el dueño de esa marca puede proteger la marca solo en el territorio donde la ha utilizado. Esto puede variar un poco con el surgimiento del Internet, pero la verdad es que la protección es muy débil si alguien logra registrar una marca, porque de un lado tenemos las common law trademarks, es decir, las marcas que pueden protegerse por el uso, pero su protección está limitada a la ubicación territorial del dueño o quien reclama los derechos de marca. Y de otro lado tenemos las registered trademarks, es decir, las marcas que han sido registradas ante el United States Patents and Trademark Office y que están soportadas por ese registro público que le permite a quien ha reclamado esos derechos de marca defenderlo en todo el territorio nacional, en todos los Estados Unidos. ¿Por qué esto es importante? Porque una vez que se adquieren esos derechos, se puede limitar el uso de esa marca a otras personas. Así yo haga negocios principalmente en Nueva York, si alguien en Texas usa mi marca registrada, puedo interrumpir ese uso sin autorización. Ahora, con respecto a las marcas Common Law y las Registered Trademarks, en todo caso hay que tener en cuenta que en los Estados Unidos es requisito fundamental el uso de la marca en el comercio. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta que la marca es como un derecho de monopolio sobre un símbolo, los Estados Unidos entiende que solo vamos a proteger aquellas marcas que realmente se están usando en el comercio.
y por el no uso, una marca puede declararse abandonada o puede declararse como perdida, dependiendo del caso. Y con esto finalmente concluyo el tema de las marcas. Para el día de hoy, el mensaje que quiero dejarles es que las marcas son activos fundamentales, que el registro es imperativo si queremos proteger la marca en los Estados Unidos, pues es un aviso al resto de los comerciantes o participantes del mercado estadounidense que un derecho sobre una marca se está reclamando. Es un incentivo a otros para que no infrinjan los derechos de marca. Es un aviso público de que se tiene un derecho de marca y si llega a surgir una controversia, otra parte no puede decir que era inocente o que no sabía. Permite limitar el uso sin autorización de terceros y al contar con un registro de marca podemos hacer un registro ante Customs and Border, las autoridades arancelarias y de frontera para evitar la importación de productos que son copias o que son piratas. Esto es muy importante para proteger la propiedad intelectual y los intereses económicos de los empresarios, los emprendedores y por supuesto los nuevos influencers. Si tienes preguntas, comunícate con nosotros, deja tu comentario y nos vemos en el siguiente espacio para que continuemos hablando sobre marcas. Mi nombre es Gisela Ayala, soy la abogada en líder de JM Law Office, fundadora y también fundadora de Yuhu Business Enterprises. Y te veo en el próximo video. Chao, chao.